Vamos a iniciar en breve, por favor. Iniciamos en breve, por favor, un momento. Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas noches, se logra escuchar bastante bien. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradecidos por su participación al curso de ultrasonografía en reumatología que estará a cargo del doctor Milton Ávila Arias. Asimismo, por el buen desempeño del doctor, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Milton. Le doy pase a su ponencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Siempre agradecido con la institución Galenos, pues por la oportunidad de compartir los conocimientos en esta área, en el segmento de ultrasonografía, pues para la parte de reumatología. Pues denme un par de minutos, por favor, para compartir la presentación y pues iniciar con la sesión del día de hoy.
Doctor, su audio está apagado. Doctor, su audio se encuentra apagado. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se logra Ahora escuchar? sí, ahora sí. Mil disculpas, estaba creo que con el micrófono apagado. Bueno, ya. Buenísimo, gracias por la colaboración. Bien, vamos a comenzar con este tema, que es en este caso la parte de ultrasonografía, ya, en reumatología. Vamos a revisar este punto. Y bueno, bien, veamos entonces el contenido. Vamos a revisar este segmento y pues en la ultrasonografía, es decir, la parte ecográfica en el campo de la reumatología, pues vamos a considerar lo que es el manejo del equipo de ultrasonido, algunos ajustes de parámetros y la optimización de imágenes, pues para poderlas utilizar de manera adecuada. Por otra parte, pues la anatomía, en este caso ecográfica de articulaciones y estructuras periarticulares, pues la que tenemos que revisar el ultrasonido de codo y muñeca, pues desde el punto de vista de la identificación de una tenosinovitis, derrames y erosiones. Y asimismo, pues estaremos hablando de la evaluación de la actividad inflamatoria mediante lo que es el Doppler, pues la importancia que presenta el mismo en lo que es la sinovitis y la tenosinovitis. Asimismo, pues estaremos también mencionando pues algunos parámetros sobre la evaluación ecográfica en la artritis reumatoidea, pues dentro de lo que es el diagnóstico, monitoreo y respuesta al tratamiento. Bien, entonces tenemos pues varios puntos por revisar, ¿no? Y bueno, a medida que, bueno, a modo de inicio y de introducción, pues sabemos que el ultrasonido ya son ondas acústicas de muy alta frecuencia que van entre 1,5 y 60 megahertz, ¿no? Entonces, recordemos que el sonido es una forma de energía, ¿ya? Que va propagándose por medio de estructuras, o bueno, por medio de configuraciones ondulatorias, ¿no? Entonces, hay sonidos que son percibidos por el oído, ya por el oído humano, mientras que otros pues llegan a ser de muy alta frecuencia y pues que no se pueden, en este caso, eh, captar, ¿no? Entonces, estos son los ultrasonidos que se utilizan sobre todo para la realización de ecografías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el sonido viaja pues por diferentes medios, ya el mejor conductor del sonido pues llega a ser los líquidos, el agua en particular, ya hace que llegue hasta una interfase reflectante y esta devuelve ya con en este caso con alguna intensidad, pues en este caso el sonido. Y dentro de ellos, pues en este caso el eco como tal, ¿no? Entonces, viene de esta forma. Ya y de ello, pues en este caso, los denominados ecos, pues llegan a ser los fenómenos acústicos que se producen cuando el sonido choca contra una superficie que lo llega a reflejar. Bien, debemos en este caso conocer un poco de lo que es la unidad de medida, ¿no? Lo que es la frecuencia que presenta en este caso el sonido. Debemos saber que el sonido viaja por estos movimientos vibratorios que son las ondas, ¿no? Entonces esas ondas pues presentan nombres, pues dentro de ellos estará lo que es la parte superior, que es la cresta, y pues en este caso el seno o valle, ¿no? Y dentro de estos pues habrá un recorrido al cual le denominaremos ciclo, ¿no? El recorrido entre lo que es una cresta,
un valle y otra cresta, pues se denominará ciclo, y este ciclo en un determinado tiempo, que es el segundo, pues se conocerá con el nombre de frecuencia, el cual será medidos en hercios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que también conocer un poco ya sobre este punto, y pues tenemos que saber que los hercios, un hertz, pues es alrededor de un ciclo por segundo. También tenemos que saber, a medida que se conozca esto de lo que es la frecuencia, pues también tenemos que saber el alcance que llega a tener, en este caso, el ultrasonido, ya de acuerdo a lo que es la profundidad o la parte superficial, ¿no? Entonces, a menor, en este caso, frecuencia, pues mayor será la penetrancia que presente, en este caso, el ultrasonido, y a mayor frecuencia, pues tendrá menor penetración, ¿no? En este caso, se explica esto por los fenómenos de compresión y rarefacción, ¿no? Dentro de lo que es la disipación de lo que es el sonido. Entonces, el ultrasonido pues presenta varias ventajas, ya entre ellas es que hay ausencia de radiaciones ionizantes, como es el caso de lo que es eh, la radiografía o la tomografía, pues que presentan bastante radiación ionizante. Da una información en tiempo real, se puede ver en este caso los órganos muchas veces en movimiento, ¿no? Da una evaluación de estructuras en movimiento, pues la visualización de múltiples planos también es bastante importante. Y asimismo, el equipo llega a ser un equipo portátil, ¿no? Bueno, en este caso ya se manejan en maletas o en este caso en un equipo con ruedas, ¿ya? O pues ya actualmente solamente se maneja el transductor y pues el software pues es instalado directamente a nivel de lo que es el celular, ¿no? Entonces ha llegado a alcances bastante importantes, ¿no? Y pues el hecho de ser portátil pues le da una gran importancia en este momento, ¿no? Entonces, da una excelente resolución de estructuras, sobre todo superficiales y endocavitarias, sobre todo a nivel de lo que son los niños. Da un análisis cualitativo y cuantitativo de lo que es el flujo sanguíneo, a lo que vamos a denominar lo que es el ecodoppler, ¿no? Entonces, en este caso, el ecodoppler pues sirve sobre todo para la visualización de fluidos, no solamente la parte del flujo sanguíneo, sino también líquidos en tercer espacio. Bien, entonces aquí hay un equipo pues, básico de un equipo ecográfico, pues donde presenta su panel de control, ya su monitor, pues la consola, pues el panel de control, pues donde se tiene todo lo que son los botones para programar, ya, y pues las sondas que básicamente pueden ser de diferente tipo y de diferente frecuencia para segmentos específicos, ¿no? Entonces hay la secuencia convexa, o bueno, la sonda convexa, la lineal, ¿ya? Entonces hay este tipo de sondas como tal, ¿no? Bien, entonces hay diferentes tipos de sondas, ¿no? Aquí ya vamos a ver. Para la parte de reumatología, la sonda que más se llega a utilizar, pues es la sonda lineal, ¿no? Esto porque presenta alta frecuencia y pues lo que hace que se pueda observar estructuras, pues en su mayor parte, pues superficiales, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este otro lado, pues tendremos lo que es el transductor, pues es el encargado como su nombre lo dice, de cambiar, en este caso, el estímulo que llega, pues desde un estímulo eléctrico que sale, en este caso, y cambia, en este caso, el estímulo eléctrico por ondas sonoras, ¿ya? Y estas ondas sonoras, al volver al transductor, pues cambian en estímulos eléctricos que llegan hasta lo que es la consola, pues el CPU, el sistema de almacenamiento, para poderse traducir pues en algunas imágenes como tal, ¿no? Y bien, entonces tenemos estos componentes. Entonces, ¿cómo es un ecógrafo? Pues ya lo habíamos mencionado, pues presenta, su función es transformar la energía eléctrica que llega a la energía, en energía sonora, pues el ultrasonido,
Y también el eco de dicho ultrasonido pues se traduce al atravesar los diferentes tejidos en energía eléctrica, ¿no? Entonces, el cambio de energía eléctrica por sonido y el sonido por energía eléctrica, ¿no? Entonces, el punto importante de todo este equipo pues llega a ser el transductor, ¿no? El transductor que actúa como emisor y a su vez de receptor. Entonces hay tipos de sondas que les había mencionado, que son sondas lineales que proporcionan un formato de imagen rectangular, ¿ya? Y se usan sobre todo para estructuras superficiales. Pues en este caso, la frecuencia en la cual se llega a utilizar, pues es de 7,5 a 13 MHz, aunque pueden existir algunos que llegan hasta los 20 MHz, ¿no? Entonces, estructuras superficiales como lo que vamos a revisar el día de hoy, pues desde el punto de vista musculoesquelético, pues en la anatomía musculoesquelética, también se utiliza para lo que es el testículo, siendo que no hay, en este caso, una profundidad ya más allá de lo que es la piel escrotal, pues sin demás, a nivel de lo que es el cuello, por supuesto que sí, para lo que es el estudio sobre todo de la glándula tiroides, a nivel de lo que es los niños, pues el pulmón, ya que es bastante también utilizado en ese campo, ¿no? Ahí están entonces las frecuencias, esta es la sonda a la que se va a utilizar. También existen las sectoriales o convex, ¿no? En este caso las convexas, que tienen una parte curva y pues que vamos a ver en las imágenes también con una convexidad. Ya aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de un riñón. Entonces, tiene una curva y proporciona un formato de imagen en trapecio, ¿no? Ahí tenemos justamente un trapecio, ¿ya? O sector con un vértice convexo, ¿no? Esto sobre todo para la parte abdominal, ¿ya? Esto porque utiliza menor frecuencia y a menor frecuencia mayor penetración, mayor profundidad, ¿no? En este caso, las de menor frecuencia sirven para poder explorar, pues, segmentos que son meramente profundos, ¿no? También hay los microsectoriales, ¿ya? O microconvex, ¿ya? Que dan un formato de imagen triangular, pues que podemos ver acá, ¿ya? Da en este caso una emisión de los ecos mínima, ¿ya? Con un pequeño campo superficial de visión y unas malas capacidades de enfoque. Entonces ofrece un gran campo de visión profunda, ¿no? Entonces se puede ver un gran espacio, a pesar de que la emisión de sonido pues llega a ser bastante angosta, ¿no? Entonces, sobre todo para la exploración abdominal, a nivel cerebral, pues a partir de lo que son espacios sumamente estrechos como son las fontanelas, entonces se puede ver a nivel cerebral neonatal, ¿no? Y así también a la parte cardíaca, pues recordemos que el corazón, pues no se observa fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un limitante que llega a ser el plastrón externo costal. Dentro de la parte técnica que tenemos que reconocer, pues son las imágenes que se van a generar, ¿no? Aquellas que no presentan ningún tipo de eco, o en este caso no recoge ningún tipo de eco, pues se tornarán de color negro, ¿cierto? Oscuro, imágenes negras como tal, a las cuales les denominaremos anecoicas o hipoecogénicas. Significa que no recoge en este caso sonido, o el sonido que recoge es bastante, en este caso, escaso. Las isoecogénicas son aquellas que tienen, que son imágenes de, en este caso, de tinte grisáceo, ¿ya? Aquellos que tienen poca intensidad, puesto que el ultrasonido atraviesa interfaces, ¿ya? Con poca diferencia de impedancia, ya es por eso que se llega a observar de esta forma, ¿no? Y eso se denominan isoecogénicas. Aquellas que ya son blancas, imágenes blancas, aquellas que han sido posible rescatar la mayor cantidad de, en este caso, ecos, pues se conocen como hiperecoicas o hiperecogénicas. Entonces, también van a existir algunos artefactos que son defectos que se puedan, en este caso, encontrar. Son imágenes que no corresponden con la realidad, sino como consecuencia de la realidad misma, ¿no? Entonces, y tienen determinadas características, esto para poder interpretar de forma correcta, ¿no? Entonces,
Habrá la sombra acústica posterior, refuerzo acústico posterior, la cola de cometa, la imagen en espejo, la anisotropía y la reverberación, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que son los artefactos que presenta. Entonces, por ejemplo, aquí un refuerzo acústico posterior, pues sobre todo se da cuando hay, en este caso, cuando el haz de ultrasonido pasa por estructuras con poca atenuación, ya líquidos por lo común, y en comparación con los tejidos vecinos, pues que permiten su paso sin dificultad. Detrás de esas estructuras se puede producir un falso aumento de ecogenicidad en relación a las zonas vecinas a igual profundidad como resultado de la ausencia de atenuación, ¿no? Y entonces se verá esta imagen hiperecogénica en el segmento, ¿ya? Y bueno, esto sobre todo pues se puede observar en estructuras quísticas, por ejemplo, ¿no? Un quiste con un refuerzo posterior como tal. Otra es la sombra acústica posterior, ¿no? Y esto se da cuando el ultrasonido se encuentra con una superficie altamente reflectante, ¿no? Entonces, se refiere a aquella que rebota la mayor parte de los, en este caso, de los sonidos, ¿ya? Esta puede ser, por ejemplo, hueso, calcio, metal, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, estamos viendo la vesícula con lo que es un lito, ¿ya? Y pues donde básicamente el sonido empieza a rebotar, ¿no? Y pues dejando sin sonido todo lo que está detrás, ¿no? Dando como resultado lo que es la sombra acústica posterior. También hay la cola de cometa, pues estos resplandeceres, ¿ya? Que son haces de ultrasonidos que chocan contra una interfaz estrecha, muy ecogénica, ¿ya? Y aparece detrás de esta interfaz una serie de ecos lineales, ¿no? Eso se los conoce como colas de cometa o cola de cometa, ¿no? Esto asimismo se puede dar como por cuerpos extraños, metales por lo común, o en este caso burbujas de aire, ¿ya? Y bueno, la imagen en espejo también, esto se produce cuando hay una interfase muy ecogénica, ¿ya? Que se encuentra delante de otra imagen curva, de igual forma ecogénica. Entonces lo que hace, miren, es como ver una imagen y la misma al otro lado, es como ver doble, ¿no? Entonces eso se le conoce como imagen en espejo. La anisotropía, pues también es una propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo el ángulo de incidencia del haz, ¿no? Entonces puede existir esto que es bastante heterogéneo, ¿ya? Entonces, el tendón, por ejemplo, es una estructura anisotrópica por excelencia. Y bien, la reverberación, ya que aparece como múltiples líneas hiperecogénicas paralelas que van disminuyendo de intensidad, ya. Esto se produce cuando hay ecos de gran amplitud que llegan a ser reflejados de nuevo a nivel del transductor y vuelven a entrar al paciente. Y bien, tenemos que tomar en cuenta una orientación espacial, ¿no? Que es la transversal y la longitudinal. En la transversal, pues hay un segmento que nos guía, el transductor, ya tiene un punto guía, ya, donde por lo común hace que el transductor, cuando es en un corte transversal, pues esa guía, pues siempre tiene que estar al lado derecho, ya. Entonces, si nosotros vemos, aquí está el abdomen, que también puede ser una articulación, pues en una articulación también se tiene que hacer esa orientación espacial, tanto transversal como longitudinal. Entonces, lo que se encuentra es que al momento de aplicar el transductor, esa región se convierte automáticamente en anterior, ¿ya? Obviamente no se cumple en todos los casos, porque también el transductor puede ir por atrás, ¿no es cierto? Por el segmento posterior. Pero aquí, viendo la orientación espacial, en el lugar de aplicación, pues se conoce como anterior, y pues en la profundidad será posterior y derecha e izquierda, ¿no? Entonces aquí también lo que podemos ver, la aplicación del transductor, esto será anterior, posterior, derecha e izquierda, ¿listo? Y en una orientación longitudinal, ya el transductor, pues básicamente la muesca, o bueno, no la muesca, sino el,
la guía que presenta, que es una pequeña elevación en el transductor, pues se tiene que guiar hacia arriba, siempre hacia arriba. Por lo que la orientación será en un corte longitudinal anterior, posterior, craneal, caudal o superior e inferior. ¿Listo? Entonces, es importante reconocer esto, ya es importante saber ya sobre ese detalle bastante importante. Bien, veamos un poco de lo que es la anatomía ecográfica de articulaciones y estructuras periarticulares. Entonces, aquí es importante saber la utilización del tipo de sonda, ¿ya? Que va a servir para la exploración, ¿ya? Y pues el rango de frecuencias. Por ejemplo, aquí lo que vamos a utilizar más que todo es la lineal y en este caso, pues hay otra más que vamos a utilizar que va para la exploración de partes blandas y el rango de frecuencias va de 5 a 20 megahertz, ¿no? Entonces, esto es bastante amplio, ¿ya? Por lo que significa que es para estructuras bastante superficiales, ¿ya? Habíamos dicho, a mayor frecuencia, pues menor penetración o menor profundidad, ¿ya? De exploración. Entonces, estos transductores lineales, pues tienen la forma de la membrana que es recta en este punto, ¿ya? Lo que le da el nombre al tipo de sonda, pues no deforma la imagen, ¿ya? Y tiene una precisión necesaria para una correcta interpretación, tanto de tendones, vasos, nervios, músculos, entre otras estructuras. Así también se utilizan estos transductores que también están en boga, que son los stick, ¿ya? Que son también sondas lineales, solo que tienen la forma de un palo de hockey, ¿listo? Entonces, este presenta un pequeño tamaño y pues es bastante manejable, ¿ya? Y pues se utiliza sobre todo para los dedos de los pies y las manos, y en algunas zonas que presenten rebordes óseos como la región retromaleolar, por ejemplo, ¿no? Esto, pues la anchura de su haz es de por lo menos unos 2 centímetros, lo que lo hace poco práctica para valorar otras estructuras más voluminosas, ¿ya? Este es más, se podría decir, de una exploración aún más fina. Entonces, dentro de esta ecografía músculo-esquelética, pues debemos saber que es una técnica de imagen no invasiva, ya que utiliza ondas sonoras para obtener imágenes de los músculos, tendones, ligamentos y huesos, ¿no? Lo bueno es que es un procedimiento seguro, rápido y pues actualmente ya económico, ¿no? Entonces todo el mundo puede acceder fácilmente a este tipo de estudio. Sin embargo, el costo del mismo va a depender del que manipule justamente el equipo, ¿no? Obviamente también de la dificultad misma de interpretación de resultados, ¿no? Tal es el caso en la reumatología, pues que es el tema de hoy. En este caso, pues la exploración llega a ser bastante fina para poder encontrar alguna alteración en las articulaciones o procesos inflamatorios. Dentro de lo que es la anatomía ecográfica, pues lo que se tiene que hacer hincapié dentro de la anatomía, pues es el cartílago articular, ¿ya? Este cartílago articular, pues tiene que ser liso, brillante. Bueno, obviamente en la parte ecográfica, pues tiene que ser por lo común, en este caso, isoecogénico o hiperecogénico, ¿ya? Pero con una superficie bastante lisa, ¿ya? Una superficie regular. ¿Ya? También así, pues, se puede, en este caso, comprender lo que es la cápsula articular como una membrana bastante delgada, pues que mantiene la estabilidad y la integridad de la articulación y que en procesos patológicos esta llega a engrosarse. Y el líquido sinovial, que es un líquido, como su nombre lo menciona, pues que se encuentra dentro del espacio interarticular, ¿no? Bueno, obviamente dentro de las funciones anatómicas es la de proporcionar el nutriente adecuado al cartílago, ¿no? Y pues a la zona aledaña. Hay diferentes articulaciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues habrá la anatomía ecográfica de la articulación del hombro, ¿ya? Donde se podrá ver sobre todo
la parte de la superficie articular, el cartílago articular, el espacio interarticular, ¿ya? Se podrá ver el líquido sinovial, es el espacio, y sobre todo todo lo que llega a rodear, ¿no? En este caso, los tendones y músculos del manguito de los rotadores, ya por ejemplo a nivel del hombro, que es característico, el músculo supraespinoso, subescapular, redondo menor e infraespinoso, ¿no? Entonces, es todo lo que se puede catalogar, ya sea en un corte transversal como en uno longitudinal, ya sea anterior o posterior. Asimismo, la escápula, ¿ya? Pero pues con los músculos que están de manera aledaña al segmento, asimismo, en este caso la clavícula. A nivel del codo, que es lo que vamos a revisar más adelante, pues estará lo que es el húmero, el cúbito y el radio, ¿no? Entonces, estos tres, ya, el húmero, ya, el cúbito y el radio, pues que básicamente sirven ya como articulación a nivel del codo, del húmero, el epicóndilo medial, ya, o también conocida como epitróclea. El cúbito, pues en este caso estará en la parte del epicóndilo, bueno, a nivel de lo que es la tróclea, a nivel del húmero, lo que nos interesa es el epicóndilo medial o epitróclea como tal, ¿no? Y el cúbito, pues lo que nos interesa sobre todo es la cabeza del cúbito con su cavidad sigmoidea y el radio, pues sobre todo lo que es el proceso estiloides y la cabeza del radio, ¿no? Entonces, esto del epicóndilo lateral del cúbito, pues a nivel distal, ¿no? Es a nivel distal, todo esto llega a ser a nivel distal, tanto del húmero, cúbito y radio, y esto pues a nivel proximal en este punto, la cabeza del cúbito y la cabeza del radio. Bien, en la muñeca lo mismo, pues, pero aquí ya hay que tener bastante cuidado, puesto que estará el radio y el cúbito, pues, en su epífisis distal, ¿ya? Y asimismo los huesos del carpo, ¿no? Los huesos del carpo en sus dos filas, que es también bastante importante conocer, y pues revisar dentro de lo que es el estudio ecográfico. También existirá lo que es la anatomía ecográfica de la articulación de la cadera, donde se valorará sobre todo la cabeza femoral, ¿ya? Dentro de ellas, pues, el acetábulo, ¿ya? Y el cartílago articular, que son datos bastante importantes para reconocer en el segmento ecográfico, ¿ya? La cadera normal de adulto con las estructuras anatómicas como tal, ¿ya? El acetábulo, la cabeza femoral, ¿ya? El cuello femoral, el receso sinovial anterior y el psoas ilíaco, es el músculo que pasa por el segmento anterior. En la rodilla lo mismo, pero en este caso lo que se va a explorar es las superficies articulares del fémur, tibia, peroné y pues obviamente la rótula. Aquí lo que se aprecian sobre todo son ventanas para poder ver el espacio interarticular y pues poder ver la integridad de los ligamentos cruzados, ¿ya? Y pues los meniscos. En el tobillo pues se revisará bastante lo que es la tibia, el peroné en su epífisis distal, ¿ya? Y pues el astrágalo y calcáneo que también forman parte de la articulación tibio o en este caso de la articulación del tobillo, ¿no? La mortaja tibio-peronea con lo que es el astrágalo y el calcáneo. ¿Cuáles son las estructuras periarticulares que tenemos que hacer hincapié en una ecografía? ¿Ya? Los tendones, ya que son las estructuras fibrosas, es tejido conectivo denso, en este caso es regular, ¿ya? Que en la ecografía se observa como estructuras hipoecoicas, los ligamentos de igual forma, ya con la misma visualización, pues hipoecoicas, pero estas ya llegan a ser estructuras fibrosas que también pueden tener un componente elástico. Técnicas de exploración, pues es bastante importante llegar al punto, ya, desde lo que es un recuerdo anatómico y saber orientarnos de manera espacial, ¿no? Si es un corte transversal o es un corte longitudinal.
El ultrasonido a nivel de lo que es el codo y la muñeca, ya, esto sobre todo para el diagnóstico, de este caso de los tejidos internos del cuerpo, ya. Eh, lo que nos incluye en esta variedad de afecciones que se pueden ver, pues será la tenosinovitis, los desmanes y las erosiones en el codo y la muñeca, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos el codo, a nivel del codo posterior, se ve el tendón del flexor común en este segmento. Por otra parte, aquí estará el nervio cubital y el olecranon, ¿no? Entonces, ahí está el olecranon como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde se está observando? Pues fíjense, con el paciente en flexión, ya, en flexión de lo que es el antebrazo sobre el brazo, y el transductor lineal a nivel de lo que es el olecranon y la fosa olecraniana de la cara posterior de la epífisis distal del, en este caso, del húmero, ¿no? Entonces, se ven estas estructuras, aquí está el olecranon, la fosa, ya como tal, el nervio cubital, pasando por la región, ya, siempre por la parte posterior, ya, y medial. Entonces el codo y la muñeca pues tienen una anatomía florida, ¿no? Desde lo que es la parte ósea, el codo pues participa en tres articulaciones, que es la húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital proximal, ¿no? Y dentro de ellos estarán, en este caso, rodeados por, en este caso, la cápsula articular, por los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos colateral medial, colateral lateral, anterior y posterior. ¿Cómo se explora lo que es el codo? Pues primero la posición del paciente. El paciente tiene que estar sentado o también puede estar acostado con el brazo relajado. El transductor lineal de alta frecuencia es la que se debe utilizar, ¿ya? Puede variar, habíamos dicho, hasta 20 MHz. Y los planos, pues el plano que se puede utilizar ya sea tanto transversal como longitudinal o sagital. Y se utiliza esta técnica para la visualización de tendones, ligamentos, cápsula articular y hueso. Dentro de los hallazgos normales del codo en el ultrasonido, pues tendremos que ver la integridad de lo que es el tendón, ¿no? Entonces, que se ve con una ecotextura homogénea, ya se deben observar engrosamientos, aunque pues presenta algunos procesos, en este caso, que los hacen ver como isoecogénicos. También se debe ver el espacio articular, ya donde debe tener un grosor normal, pues no se tienen que evidenciar lo que es derrames o engrosamientos de la sinovial. El hueso, pues en cierta forma, ya se debe, en este caso, examinar que no existan erosiones, fracturas o alteraciones. Y pues los vasos sanguíneos, se echará de mano de lo que es el ecodoppler. La tendinosis del codo, pues se refiere a un proceso inflamatorio, ¿no? Que afecta a los tendones del codo, ya lo que causa dolor, inflamación y rigidez. Puede estar causada por el uso excesivo, ya se llama tendinosis por estrés, por lesiones, movimientos repetitivos o condiciones como la artritis reumatoidea, ¿no? Entre los síntomas, por lo común es el dolor, ya que por lo menos puede estar en la parte externa o interna del codo y dependiendo del tendón afectado. El diagnóstico en un examen físico y pues la ecografía nos ayuda bastante, ¿ya? Para visualizar los tendones afectados y el proceso inflamatorio. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de un derrame articular, en este caso, se puede ver en el surco epitrócleo lecraniano, en el canal cubital, donde básicamente esta estructura, que es el nervio cubital, estará atricionada en el lugar, ¿no? Entonces, los derrames por lo común se tienen que saber, conocer el lugar, la localización del mismo derrame. Esta imagen, por ejemplo, es parte de lo que es la articulación del hombro,
Ya esto más que todo para ver lo que es un derrame, aquí se puede observar bastante bien lo que es un derrame, ya, entre lo que es el músculo deltoides y el subescapular, ¿no? Entonces, aquí hay un halo edematoso como tal. Las erosiones óseas en el codo, pues sirven, o en este caso se identifican con el ultrasonido, se puede identificar como pequeñas áreas de pérdida de hueso, ¿ya? Entonces, esa erosión se refiere a un desgaste, ¿ya? Hay bordes irregulares y también cambios en la textura. Esto pues se puede dar también en la artritis reumatoide, en la osteoartritis, en la gota o en este caso por un trauma. El aspecto de las erosiones en la imagen ecográfica, pues se observan las erosiones óseas o anecoicas con bordes definidos y en ocasiones con halo hiperecoico. Entonces, estas pueden estar asociadas a otros hallazgos como desarme articular, engrosamiento de la membrana sinovial. Para la muñeca existe otra técnica de exploración donde también coincide un poco con lo que es la posición, ¿no? La mano del paciente debe estar relajada y en supinación. El transductor, pues lineal de alta frecuencia, va a un plano ya sea longitudinal o transversal y se evalúan tendones, ligamentos, huesos y el espacio articular. Hallazgos normales, en este caso, pues todo lo que conlleva una articulación común, ya tendones, articulaciones, o en este caso superficie articular o espacio interarticular, los huesos como tal y pues los vasos sanguíneos. La tendinocinovitis en la muñeca ya es un proceso inflamatorio a ese nivel, en esa articulación, ¿ya? Entonces, el proceso inflamatorio se debe a lo que son los tendones. Recuerden muy bien que los tendones son tejido conectivo, ¿ya? Al ser tejido conectivo sufren constantemente problemas inflamatorios, ¿ya? Entonces, esto es una condición común y que puede dar dolor, inflamación y rigidez en este caso. Causas comunes es el uso excesivo, ya habíamos dicho que es por estrés, puede ser traumatismos también, y las enfermedades autoinmunes y la artritis. Desarmes articulares a nivel de la muñeca, pues se identifica el lugar donde está, ¿ya? Para ver cuán importante es la colección anecoica que se va bien definida en la articulación de la muñeca, sobre todo cerca de lo que es la cápsula articular. Causas, pues los desarmes de la muñeca pueden ser causados por trauma, artritis, inflamación o infecciones. Y la importancia radica en la detección para diagnosticar la causa del dolor y la inflamación de la muñeca. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es un corte axial del dedo medio, donde se puede ver el cartílago articular, el extremo distal y la primera falange. Las erosiones óseas en la muñeca se las debe de identificar, ¿no? Se tiene que dar un aspecto común, ¿ya? De las depresiones o irregularidades en el contorno óseo. Y pues también lo que es la importancia, pues indica el daño en el cartílago articular y estas pueden ser un signo de artritis. Bien, la ecografía en lo que es la sinovitis, pues el papel del Power Doppler, ya el Power Doppler, pues que tiene un tinte más o menos amarillento al respecto. Entonces, esta ecografía, pues es de alta resolución, ya fundamental para lo que es enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Y pues esta técnica permite detectar con precisión el derrame y la hipertrofia sinovial sobre todo, ¿ya? Entonces, el ecodoppler por lo común se ha hecho para regiones líquidas como tal. ¿Cuán importante es la detección temprana? Pues tiene que haber un diagnóstico precoz para identificar de manera temprana la sinovitis y limitar la progresión. Se debe iniciar tratamiento rápido de terapias eficaces para mejorar el pronóstico a largo plazo y el seguimiento pues, se monitorea ya eh, todo lo que es en este caso
la monitorización continua de lo que es la respuesta al tratamiento y algunos ajustes necesarios. Limitaciones de la radiología convencional. Ya habíamos dado una comparación somera de lo que es la ecografía y lo que puede hacer con respecto a la radiografía, por ejemplo. La radiografía, pues, va a dar radiación ionizante, mientras que la ecografía no, eso lo habíamos dicho desde un inicio. Va a haber, puede haber cambios tardíos en la radiología, ya menos del 20% de las artritis de inicio muestran erosiones. Puede haber una escasa información inicial, ya porque no proporcionan datos sobre la lesión. Y pues a nivel de tejidos blandos, no es útil estudiar, pues porque estas llegan a ser interarticulares y periarticulares. Ventajas, ya lo habíamos dicho bastantes de lo que es la ecografía, ¿no? Alta resolución, estructuras visibles, ya la accesibilidad. Y bien, la ecografía pues va un paso adelante de las demás que había mencionado, y entonces llega a ser más sensible que la exploración clínica y comparable a la resonancia magnética. Entonces la hipertrofia sinovial pues también es la más sensible, ¿ya? Y pues que la resonancia magnética sin gadolinio, ¿no? Para evaluar justamente estas articulaciones. Si hace un seguimiento, pues también se puede hacer en este caso una comparación con resonancia magnética con gadolinio y la detección de la inflamación, ¿no? Y solamente es percibirla pues durante la consulta, ¿no? Entonces aquí el Doppler ya es un desarrollo reciente, es una técnica que ha aumentado la sensibilidad en la detección, sobre todo de hipertrofia sinovial. También la detección de flujo, ya como el flujo sanguíneo, con sensibilidad, ya en este caso, bastante importante y amplia, pues donde se puede observar los vasos sanguíneos. Ventajas es que hay una correlación histológica, una buena correlación con hallazgos histológicos de biopsias sinoviales. Monitorización no invasiva, pues permite seguir la perfusión en pequeños vasos de la sinovial. Y alta sensibilidad y especificidad, que es comparable a la resonancia magnética con gadolinio para evaluar la actividad inflamatoria sinovial. Aplicaciones clínicas del Doppler, pues hay bastantes, la evaluación de actividad, el seguimiento terapéutico y la predicción de daño. Bien, cuantificación del flujo sinovial, pues puede ser grado 0 cuando no hay flujo, ¿ya? 1 es el flujo ligero, 2 moderado, 3 intenso. Se han hecho varios avances en la técnica, pues desde la forma de incluir el sistema computarizado, agentes de contraste, la estandarización como tal. Hay algunos desafíos y limitaciones como los equipos, ajustes individuales, experiencia del explorador y estandarización. Algunas perspectivas futuras pues tienen que ver estudios multicéntricos, estandarizadas y de predicción del daño. Bien, hablemos un poco de lo que es la artritis reumatoide ya en este último segmento. Es una enfermedad autoinmune crónica que afecta articulaciones, ¿no? Las cuales va a causar inflamación, dolor, rigidez y daño articular. Afecta sobre todo a personas de todas las edades, pero es más común en mujeres y mayores de 40 años. Esta enfermedad es compleja con causas aún no bien comprendidas, ¿ya? O sea, hay una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo. Y así también la inflamación en las articulaciones es causada por el ataque del sistema inmunitario propio del tejido sinovial. Entonces, la ecografía para el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿para qué nos sirve? Uno, la visualización de la inflamación sinovial, ¿no? Entonces, permite ver la inflamación en la membrana sinovial, que llega a ser la capa que asegura la unión entre un hueso y otro.
Dos, pues la detección de erosiones óseas tempranas, ¿ya? En este punto, la ecografía es bastante importante para poder diagnosticar este punto de las erosiones óseas. Y la identificación de estructuras anatómicas, ya la ecografía, que proporciona una imagen detallada de esas estructuras, ya así que es bastante importante, ¿no? Poder, en este caso, revisar desde ese punto de vista. Una evaluación ecográfica de las articulaciones afectadas, pues se debe hacer una selección de las articulaciones. El reumatólogo selecciona las articulaciones a evaluar y prioriza las que son más afectadas, ¿no? Por la artritis reumatoide. Entonces se basa sobre todo en el examen físico, en la historia clínica y pues las articulaciones más comúnmente evaluadas, que son de las manos, pies, hombros, rodillas y cadera. Se debe preparar al paciente con una posición cómoda en una camilla y la articulación a evaluar se coloca en una posición que permita una buena visualización ecográfica. ¿Ya? Se aplica gel conductor y listo. En el examen ecográfico, el reumatólogo utiliza el transductor ecográfico para explorar la articulación y obtener imágenes de tejidos blandos y estructuras óseas. Entonces, hay hallazgos ecográficos característicos como una sinovitis, ya un proceso inflamatorio de la membrana sinovial, erosiones que habíamos dicho que hay ya dentro de un proceso degenerativo, desame articular por una cantidad exagerada de lo que es líquido, en este caso sinovial, y cambios en el cartílago, ya donde la ecografía puede mostrar cambios, sobre todo en la superficie, ¿no? Cartilaginosa. Asimismo, desgarros y erosiones. Ventajas de la ecografía sobre otros métodos de diagnóstico, hay varias, ya habíamos mencionado, ¿no? Accesibilidad, no invasividad, información completa, evaluación dinámica. ¿Cómo se utiliza en este caso la ecografía en el monitoreo de la actividad de la enfermedad? En este caso, la ecografía llega a ser una herramienta valiosa, ¿no? Que sirve para monitorear la actividad de la artritis reumatoide. Bien, entonces aquí la ecografía se puede utilizar también en el monitoreo de la actividad de la enfermedad, ¿no? Entonces se hace una evaluación serial, ya donde se puede controlar o por lo menos ver la evolución de lo que es la inflamación, cambios en la estructura, pues por la detección de erosiones y respuesta al tratamiento, donde se debe ajustar la terapia. Bien, hay proceso inflamatorio en un receso superior, por ejemplo, acá ya no detecta la inflamación activa, sino también puede identificar inflamación subclínica. Entonces hay un montón de pruebas que se deben realizar en este punto. Y la evaluación de la respuesta al tratamiento con ecografía, pues tiene que haber una evaluación de cajón, ¿no? Inicial. Asimismo, tiene que haber un seguimiento periódico y por último, la evaluación de la remisión. Entonces, aquí también es bastante importante en las decisiones terapéuticas con ecografía, ¿no? Este justamente es un extracto de un artículo científico donde se pudo comparar, en este caso, la parte de la ecografía convencional con algunos aditamentos más, ¿no? De los ajustes terapéuticos, los resultados de la ecografía pueden ayudar a guiar las decisiones terapéuticas y ajustar el plan de tratamiento de acuerdo a las necesidades individuales que tenga el paciente. Bien, la ecografía en la remisión clínica de la enfermedad, ¿no? En este caso, la evaluación de la remisión. La ecografía, pues, da un aspecto bastante importante. La evaluación de la remisión clínica de la artritis reumatoide puede identificar cambios en la estructura de las articulaciones.
Bien, el seguimiento a largo plazo también que nos sirve bastante, ya, para detectar signos tempranos de la reactivación de la enfermedad. Y por último, la toma de decisiones, ¿no? Que es una evaluación de la remisión con ecografía, ¿no? Algunas limitaciones y consideraciones de la evaluación ecográfica, la dependencia del operador, ya todavía no hay la automaticidad de, en este caso, los brazos de poder, en este caso, vestir, ¿no? Accesibilidad a la tecnología, pues también la disponibilidad de la ecografía de alta resolución puede estar limitada en algunas áreas. La interpretación subjetiva es aquello que, la interpretación de las imágenes ecográficas que pueden ser objetiva, lo que conduce a variaciones en el diagnóstico y tratamiento, en este caso y clasificación de la gravedad. Y limitaciones técnicas como en todo lado, ¿no? La ecografía se integra con otras ramas también, ya, pero en esta ocasión pues está formando una pirámide grande, ¿no? En el manejo integral del paciente, ¿no? En la punta de esta pirámide estará la evaluación inicial, la cual participa, en este caso, en la inflamación sinovial y la erosión ósea. Bien, veamos entonces en este punto. Uy, dame un momento, por favor. Ahora sí. La integración de la ecografía en el manejo integral del paciente, ¿no? Lo que nos ayuda es en una evaluación inicial, ya para ver si hay o no inflamación sinovial y erosión ósea. Se hace un monitoreo, ya, para ver la respuesta al tratamiento y pues detectar algunos cambios, ya, en la actividad de la enfermedad. La toma de decisiones terapéuticas, donde se debe guiar la elección y el ajuste de medicamentos y la evaluación a largo plazo. Bien, el impacto de la evaluación ecográfica, pues hay un impacto bastante grande, pues puesto que en la ecografía Doppler, pues lo que se detecta son fluidos y su movimiento en sí. Y bueno, hasta aquí en este caso, pues se ha podido resumir lo más que se ha podido de este tema, ya, pero ya ha sido de sagrado y si hay alguna duda, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda, pues les agradezco su gentil atención. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias por toda la atención dispensada. Que tengan una maravillosa noche.